clase de fecundación y embriología, porque mañana terminaríamos la clase de embriología, que en realidad va a ser cortito, va a ser comienzo y después tenemos el taller. Acuérdense que esta unidad también tiene el taller. ¿Ya? Les dejo el tiro avisado los materiales que tienen que traer para mañana. Mañana tienen que traer, cada grupo debe traer una botella, ya con su respectiva tapa. Necesito que traigan tijeras. ¿Cuánto es la botella o cuesta cualquiera? Cualquiera. Entonces, chip de medio, ¿ya? Una botella, tijeras, necesito que traigan lapicitos de colores, ¿ya? Una cartulina y no sé si cachan estas tachas que uno las mete y se abren, que siempre que las cosas giren adentro, los de papel. Parece que mariposa se llama, sí. Son una tacha que tú la metes y tiene dos cositas que se abren y giran. Sí. Para los informes. Esas cuestiones. ¿Ya? Una de esas. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea cómo se llama. Pero ¿cómo es que? A ver, mi idea de referencia o buscarla. Es de las carpetas. Son Es de las las carpetas. carpetas. Esas que tienen, que se abren. Que la Tiene una cabecita blanda en el cuerpo, tú atravesas el papel y se le abren las patitas. Para cerrar la cuestión de la voz. Es para que abra, claro, que abra. Ay, ¿Ya? son como una latita. Más o menos, sí, son de lata de hecho. Bien, vamos a completar entonces lo que estábamos viendo de sistema reproductor femenino. Bien, jóvenes. Ciclo ovárico. Nosotros ya hablamos de la producción de gametos femeninos, pero, y aquí necesito que entiendan, de que el proceso o ciclo menstrual está relacionado con el ciclo ovárico, pero no es lo mismo. No es lo mismo ciclo ovárico que ciclo menstrual. Son cosas distintas. El ciclo ovárico ocurre específicamente dentro de los ovarios, ¿ya? Y el ciclo menstrual ocurre a nivel uterino. Entonces, hay relación, pero no es lo mismo. El ciclo ovárico va a corresponder al proceso de maduración de los folículos dentro del ovario. Recordemos, que esto ya se los había adelantado, que los ovocitos, o las células, ¿cierto?, que se hacen en forma de óvulos, van a ir madurando, siendo envueltos en una cápsula celular a su alrededor, que se llama folículo. Y eso va a tener etapas. Entonces, aquí tenemos un diagrama, muy diagrama en realidad, de cómo ocurre esto, muy representativo, pero no es como tan así. Tenemos que entender de que cada mes ocurren entre 10 a 20 de estos. ¿Ya? No es como uno solo que hace un puro ciclo. Lo que pasa es que de esos 10 a 20, uno solo sale. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que existen folículos primordiales. Estos folículos primordiales es el estadio en que se encuentran en la niña, antes de la pubertad. Previo a la pubertad, la niña tiene un recuento de ovocitos estándar, que es más o menos 400.000 para las mujeres. ¿Sí? Eso creo que también ya se las había dicho. ¿Cómo? Mejor, sí. No, eso fue dos de la cartera. Ya, esperen, voy a pensar a ver si me acuerdo cómo se llama. Creo que mariposa se llama. ¿Los mismos que han hecho sí? Sí. ¿O es todo? No, la que ves es para agarrar papel. Bien. Entonces, la mujer nace con más o menos 400.000 folículos primordiales. Ese número de folículos primordiales es el número máximo de ovulaciones que puede llegar a tener una mujer durante toda su vida. No más. ¿Ya? Y generalmente tienen menos porque se van perdiendo. Acuérdense que durante la ovogénesis aparece el tema de los cuerpos polares y se van perdiendo óvulos. ¿Ya? Ahora, cuando llega a la pubertad, el ovocito, o sea, el folículo primordial, que básicamente es la cápsula que envuelve al ovocito, va a empezar a multiplicarse y van a empezar a generarse una cápsula de células alrededor. Son células epiteliales, ¿ya? Que empiezan a envolver al ovocito. Eso mismo. ¿Cómo se llama? Broche mariposa. Broche mariposa. A ver, ¿cómo está? Broche mariposa. ¿Ya? Entonces, estas células que
hormonas. Es en ese lugar donde se producen los estrógenos. ¿Ya? El ovario mismo no produce estrógenos. Repito, el ovario por sí solo no produce estrógenos. Los ovarios, los estrógenos, las hormonas femeninas, van a ser producidas entonces por las células que envuelven a cada ovocito. Y esto explica por qué cuando llega Esto explica por qué cuando se acaban los óvulos, entonces llega la menopausia. ¿Ya? Cuando se acaban los óvulos, llega la menopausia, pero la relación es directa, porque cada óvulo, cada ovocito, no genera por sí solo las hormonas, pero sí las células que lo rodean. Entonces, si no hay ovocito, no hay folículo. Si no hay folículo, no hay hormonas. ¿Se entiende esa lógica? ¿Sí? Entonces, repito, si no hay ovocito, no hay folículo. Si no hay folículo, no hay producción de hormonas. Por eso cuando se acaba el recuento, entonces llega la menopausia. Y eso también explica por qué no a todas las mujeres les llega la menopausia al mismo tiempo. No tiene que ver directamente con la edad, tiene que ver con cuándo se le acaban el número de ovocitos disponibles. Profesor, entonces quiere decir que varía el número de ovocitos en cada mujer. No varía el número de ovocitos en cada mujer, pero puede variar el número de ovulaciones. Ya. Porque hay mujeres que ovulan regularmente todos los meses. Hay mujeres que ovulan mes por medio. Hay mujeres que ovulan 2 veces en el mismo mes. Entonces, mientras más ovulaciones haya, antes va a llegar la menstruación, la menopausia. ¿Cachai? Porque se acaban. Si eso es lo que pasa, se acaba el recuento. Si se acaba el recuento del folículo, no hay hormonas. ¿Cachai? Es así de simple. Entonces, eso explica por qué, digamos la princesa. Porque hay mujeres que les llega la menopausia a los 40 años y hay mujeres que tienen la menopausia 10 años después. Hay mujeres que llegan a la menopausia a los 50. ¿Cachai? He conocido casos de mujeres con menopausia a los 55. A los 55 la señora está por pasar a la tercera edad. Y recién ahí le llega la menopausia. ¿Ya? Entonces va a depender del número de ovulaciones que haya tenido en su vida, cuándo va efectivamente a entrar en fase menopáusica. Entonces, cada ovocito se va a empezar a ver rodeado de estas células epiteliales, ¿ya? Que se llaman células de la granulosa. Van a envolverla formando esto que se llama folículo. El folículo va a ir madurando, produciendo hormonas que se van a liberar al torrente sanguíneo, los estrógenos particularmente, y a medida que van creciendo, se terminan transformando en una estructura que se llama folículo secundario, que va a tener dentro de él como una especie de laguna. Esa laguna se llama antro. Y el antro contiene un líquido que se llama líquido folicular. Este líquido folicular va a ser importante más adelante en la otra clase cuando hablemos de la fertilización o la fertilidad de los espermios. Sin líquido folicular, los espermios no logran fertilizar. Ya voy a explicar por eso. Cuando llega a su etapa final, el folículo es grandote y cambia de nombre, se llama folículo de Graf. El folículo de Graf es muy grande, tiene un tremendo antro, el ovocito sigue siendo del mismo porte, hay muchas células aquí, y el folículo de Graf va a comprimir la pared del ovario, la va a apretar hacia afuera. Nosotros vamos a ver como un cototo, literal. Vamos a ver una prominencia. Y va a apretar tan fuerte que va a necrosar el ovario en ese lugar para romper la pared. Por tanto, cuando usted ovula, eso sí le puede doler. Los ovarios sí pueden doler, pero solo cuando usted ovula, y eso es en realidad 2 semanas antes de que menstrue. Entonces, cuando usted tiene la menstruación y dice me duelen los ovarios, eso está incorrecto. No le duelen los ovarios.
lo que le duele es el útero. Pero no sé si se han dado cuenta que como a la mitad del ciclo, más o menos, de repente como que tiene unas puntadas raras. ¿Le ha pasado, no? No siempre les duele mucho. Muchas veces pasa súper piola, pero a veces, a la mitad del ciclo, en un lado o en el otro tiene unas puntadas raras, o a veces le duele por acá atrás, o se siente como un poco hinchada y como que tiene unas puntadas extrañas. Eso es su ovario rompiéndose para liberar un óvulo. Ese es usted ovulando. Entonces, el dolor ovárico habitualmente no es muy fuerte, generalmente en la mayoría de los casos no suele ser muy fuerte, puede pasar desapercibido, pero ocurre solo durante la ovulación. El dolor menstrual es del útero, ¿ok? Para que no anden diciendo que le duelen los ovarios. Le pueden doler los ovarios si está ovulando, solamente está ovulando, ¿ya? Ahí tiene sentido. Ahora, este proceso de liberación va a soltar a un ovocito ya plenamente maduro, y esto no es un óvulo. No me acuerdo si esto ya se lo había dicho, pero ustedes no ovulan óvulos. Lo que ustedes ovulan son ovocitos tipo 2. Un ovocito en fase casi final de maduración. Le falta hacer una última meiosis para transformarse en óvulo. Y eso lo va a hacer justo antes de ser fecundado. Por tanto, es óvulo durante unos minutos, realmente. Solo son ovocitos tipo 2 envueltos en proteínas, que son las glicoproteínas de la zona pelúcida, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el líquido que está aquí sale. ¿Sí? El líquido del antro, el líquido folicular, va a salir. Y esto va a ser capturado por las fimbrias. Al final de los ovarios, de las trompas, vamos a tener estas vellosidades, ¿cierto? Que van a capturar esto y el líquido folicular también. Y esto va a entrar a la trompa, ¿ya? Ese proceso es desencadenado por lo que se llama hormona luteinizante. Se llama hormona luteinizante porque obliga a que este folículo, que ya quedó vacío, empiece a volverse de color amarillo. Amarillo del término latino luteus, que era una forma de decir amarillo, ¿ya? Lúteo, en realidad, estrictamente hablando, luteus en latín significa ocre, porque flavus significa amarillo, pero se entiende la cosa, es amarillo, ya es tipo amarillo. No van a ser acuarelistas ustedes. Entienden que la hueá es amarilla, ya por eso es un cuerpo lúteo. La hormona luteinizante es liberada por la hipófisis y lo que hace es que una vez que el ovocito sale de aquí, ¿ya? Y se va hacia el trompa de falopio, lo que queda acá adentro, estas células que quedaron acá adentro, empiezan a colapsar sobre sí mismas, se agrupan y van a formar esta estructura que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, o también en algunos libros lo encontramos como cuerpo amarillo, tiene la función de secretar también hormonas. Recordemos que dijimos, recordemos que yo ya les dije que quien secreta las hormonas es el folículo. ¿Ya? Quien se encarga de secretar las hormonas siempre es el folículo. Nadie más que el folículo secreta las hormonas en los ovarios. Y aquí, como es un folículo modificado, va a secretar otro tipo de hormonas. Ya no va a secretar estrógeno. Va a secretar progesterona, que viene del griego pro, favorecer, y gestare, que es del latín gestar. O sea, favorece el embarazo. La hormona luteinizante producida entonces por el cuerpo lúteo, que es la progesterona, favorece la implantación, favorece que el embrión sobreviva. Es la hormona encargada de favorecer el embarazo, por eso se llama progesterona, progestare. ¿Sí? Ahora, esta hormona, y por tanto el cuerpo lúteo, normalmente desaparece aproximadamente a los 10 o 12 días. Es decir, poco antes de que ocurra la menstruación. Entendamos que los ciclos son más o menos en ciclos de 7-14 días, ¿ya? Entonces usted ovula, se atrofia el folículo, se transforma en cuerpo lúteo, el óvulo, el ovocito en realidad se transforma en óvulo dentro de las trompas, y ahí, si es que no hay fecundación, se pierde, hay menstruación, y esto se demora
más o menos una semana, ¿ya? Poco antes de que ocurra la siguiente ovulación, vamos a tener entonces la pérdida del cuerpo lúteo. Pero si hay fecundación, si este óvulo se encuentra con un espermio, al unirse y empezar la multiplicación, que se lo vamos a ver en la siguiente clase, ya el proceso embrionario, este embrión va a enviar una señal de alarma, una señal de alerta. Y esa señal de alerta es una hormona que se llama hormona coriónica gonadotrofina o hormona gonadotrofina coriónica. ¿Ya? Se lo estoy poniendo más fácil en español porque en realidad esto está en inglés. ¿Ya? Pero hormona gonadotrofina coriónica o coriónica gonadotrofina, la misma. ¿Sí? También tiene raíces esa hormona que ayudan a entenderla. Es de progesterona. Corión. Otro. El corión en griego era la placenta. Tropos, el término tropos en griego significa comer o crecer. Es el cuerpo lúteo. Y gónado hace referencia a las gónadas. Entonces, si yo te digo que tengo una hormona gonadotrofina, es decir, que come o crece, en realidad crece en este caso, hace crecer la placenta, gónado, que viene de las gónadas, gonadotrofina coriónica, es decir, es una hormona que viene de las gónadas que hace crecer la placenta. El nombre lo dice. ¿Ya? Si es tan fácil como hablar griego y latín. Esta hormona liberada por el cigoto ya fecundado le lleva la señal ¿a dónde? Al cuerpo lúteo y le dice: guacho, estoy vivo, vamos a hacer guagua, vamos a hacer una guagua, necesito ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué necesita ayuda? Porque el embrión no es capaz de producir hormonas por sí solo, está demasiado inmaduro. La única hormona que es capaz de liberar es la gonadotrofina coriónica. No puede más porque está recién formándose. Son unas células, las guachas ahí que se están tratando de organizar. ¿Cachai? Entonces, esta señal de alerta hace que el cuerpo lúteo persista, no se degrade. Si persiste, va a persistir por aproximadamente 12 semanas, 3 meses. 3 en realidad, no. 9 semanas, perdón. Aproximadamente 9 semanas, sorry. 3 por 4, 12, no 12. Creo bien. Va a persistir manteniendo los niveles de progesterona elevados. Mientras la placenta no se haya desarrollado, alguien tiene que producir progesterona por ella. Y eso lo hace el cuerpo lúteo. ¿Ya? Eso lo va a hacer el cuerpo lúteo. Si el cuerpo lúteo no recibe la señal de alarma, que es la HCG, o después de haber pasado este plazo, se atrofia y se transforma en el cuerpo albicans, o cuerpo albo, del latín albus, que significa blanco. ¿Sí? ¿Por qué es blanco? Una manera impresionante. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió la idea general? Bien. Gónada. Trofos, comer o crecer. Gónada, sí, por la gónada. Gónado para gónadas, hace referencia al testículo o al ovario. ¿Ya? Ahora, lo que acabo de explicar es el ciclo ovárico que tiene relación con el ciclo menstrual, pero no es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es uterino y vamos a tener que entender de que todos estos ciclos van a partir en la pubertad, por lo que denominamos menarquia, que es la primera menstruación, ¿ya? Y vamos a tener 4 ciclos interdependientes pero distintos. El ciclo ovárico, que es el que le acabo de explicar, el ciclo menstrual, que corresponde solo al útero, el ciclo cervical, porque el cervix va a tener sus propios cambios, y el ciclo vaginal. Cada una de estas estructuras va a sufrir cambios durante todo el periodo, durante todo el ciclo de ovulación y menstruación. ¿Ya? Todos ellos son interdependientes, van a generar fluctuaciones a niveles hormonales de estrógenos y progesterona. Todos los ciclos se pueden subdividir en la etapa preovulatoria, ovulatoria y posovulatoria. ¿Ya? Todos ellos se pueden clasificar a raíz de esa estructura.
Y para poder contar los ciclos, siempre se cuentan desde el primer día de menstruación. Por eso cuando usted va a la matrona le dice, ya, ¿cuánto fue la última vez que menstruaste? Ya, ¿y cuál fue el primer día de menstruación? Y desde ahí se saca la cuenta. Para todo. Desde el primer, no desde el último, desde el primer día de menstruación se saca la cuenta. Porque hay mujeres que menstruan por más días y hay mujeres que menstruan por menos. Pero siempre el primer día es el primero para todos. Entonces el cálculo siempre se hace desde el primer día, ¿ya? Normalmente el ciclo completo, menstrual y ovárico, dura 28 días, ¿sí? En un ciclo estándar y muy regulado. No todas las mujeres tienen periodos tan regulares. Por este mismo motivo es que muchas personas hoy en día, y en la antigüedad también, hay mujeres que hoy en día no hablan tanto de menstruación, sino que hablan de su luna. Y eso tiene sentido porque los ciclos lunares tienen 28 días, divididos en 4 subciclos. Luna creciente, luna llena, luna menguante y luna nueva. Y el periodo completo se puede dividir en 4. El preovulatorio menstruante, el preovulatorio infértil, el ovulatorio fértil y el posovulatorio. Tiene coherencia relacionarlo con la luna. Y de ahí vienen todas las religiones o culturas matriarcales que adoraban a la luna, porque lo femenino y la luna tienen una relación muy evidente desde esa perspectiva, ¿sí? La ovulación normalmente ocurre cerca de la mitad del ciclo, es decir, a los 14 días de haber tenido el primer día menstrual. Esa es la manera, y a estas alturas yo lamentablemente sé que no, pero ustedes deberían saber mejor que eso. Ustedes deberían saber que si usted inició su menstruación 2 semanas atrás, hoy está ovulando. Es así de fácil. Usted saca la cuenta, primer día de menstruación, 14 días después hay ovulación. Y 14 días antes de eso hubo ovulación. Ahora, si usted entendamos algo, si usted tiene ciclo irregular, si usted es una mujer de ciclos irregulares, solo puede determinar la ovulación premenstrual, porque tiene cuenta para atrás, ¿sí? Pero no va a poder determinar la ovulación postmenstrual. No sé si se entiende esa idea. ¿No? Si usted es regular, puede calcular la ovulación en cualquier momento, muy fácil. Pero si usted es irregular, usted ovula y obligatoriamente 14 días después va a menstruar. ¿Sí o sí? ¿Se entiende esa lógica? Pero no sabemos cuándo va a volver a ovular, porque es irregular. Por eso podemos saber cuándo fue la ovulación antes, pero no podemos saber cuándo va a ser la ovulación después si usted es irregular. ¿Okay? Por eso el famoso método del calendario no sirve para mujeres irregulares. Solo si son extremadamente regulares. Ahí tiene utilidad. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con personas que se cuidan, pero no tienen Ya vamos a explicar ese punto. Porque de hecho yo ya he dicho, yo acabo de decir de que el cuerpo lúteo produce progesterona, ¿correcto? La progesterona es la hormona que le dice al cuerpo que estamos embarazados. No todas las pastillas anticonceptivas cortan la menstruación. ¿Cuáles van a cortar la menstruación? Las que tienen niveles altos de progesterona. ¿Por qué convencen a tu cuerpo de que ya está embarazado? Si ya está embarazado, entonces no vamos a ovular, no vamos a producir más endometrio, no vamos a menstruar. En cambio, si su pastilla anticonceptiva o su tratamiento anticonceptivo tiene más estrógeno que progesterona, usted sí va a menstruar. ¿Se entiende? Porque no todas las pastillas anticonceptivas son iguales, no todas las inyecciones son iguales. Pero no es que las pastillas anticonceptivas, las pastillas de cuando llega la menstruación, eso era un sangrado falso, ¿o no? De nuevo, depende de la pastilla. Depende de la pastilla o de la inyección. No todas son iguales. Algunas tienen elevados niveles de progesterona y estrógeno y esas te cortan la menstruación. Otras tienen niveles elevados de estrógeno y moderados de progesterona. Esas pueden causar falsos sangrados.
Y hay unas que tienen solo elevados niveles de estrógeno, que son las que se utilizan para regular los ciclos de mujeres irregulares. A las mujeres que no tienen ciclo regular y que les dan pastillas anticonceptivas para que se les regulen. Y la otra pregunta, pero ¿por qué te dan pastillas anticonceptivas para regular el ciclo si a mí me lo corta? Porque son distintas. Ambas son anticonceptivas, pero son distintas. Tienen niveles hormonales diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a entender el calendario menstrual. ¿Ya? Vamos a tratar de entender el calendario menstrual con sus diferentes ciclos. Vamos a tener este trabajo, un calendario menstrual básico, ¿ya? Donde tenemos un ciclo de 28 días. Al día 14, 15 más o menos tenemos la fase ovulatoria. Todo esto se va a considerar premenstrual, ovulatorio, preovulatorio, ovulatorio, postovulatorio. La menstruación, por tanto, está al comienzo del calendario. ¿Sí? La menstruación parte al comienzo del calendario. Entonces, en la fase preovulatoria vamos a tener la fase menstrual como tal. En esta fase menstrual, ovario, cuello uterino y vagina no tienen tantos cambios, porque el cambio más importante que ocurre es que el útero libera el endometrio y entonces usted sangra. ¿Sí? En este momento, los niveles de progesterona y estrógenos, la progesterona y estrógenos, están bajísimos. Eso hace que se caiga el endometrio. Esta caída en los niveles de progesterona y estrógenos van a hacer que el endometrio se caiga. ¿Ya? Y tenemos la menstruación. Y más o menos a los 4 o 5 días, algún folículo de Graf va a empezar a madurar y madurar y madurar cada vez más, preparándose para salir. ¿Ya? Entonces, a estas alturas, vamos a tener un folículo de Graf, ¿ya? Que va a empezar a madurar para intentar salir. En ese periodo, el folículo va a empezar a generar estradiol. El estradiol es una hormona precursora del estrógeno. No es estrógeno en sí mismo. Es una hormona que se va a transformar en estrógeno. ¿Ya? Este estradiol va a empezar a elevar los niveles de estrógeno. Entonces ahora la hormona va a empezar a subir. ¿Ya? Además va a estar influido esto por otra hormona, también hipoficiaria, que se llama folículo estimulante. Esa es la sigla. Follicular Stimulant Hormone y luteinizante hormone. ¿Sí? Están en inglés las mujeres. Pero hormona luteinizante, la misma. ¿Ya? Todo esto va a determinar un aumento poco a poco de los estrógenos y la progesterona. Poquito a poquito. La progesterona va a subir casi al final, en realidad. Lo que se eleva primero siempre son los estrógenos. ¿Ya? Al final de este periodo, entre el día 14 y 15, vamos a tener un folículo maduro, un Graf maduro que va a romper el óvulo, o sea, el ovario, perdón, lo va a romper, liberando el ovocito. Tenemos la ovulación como tal. Por tanto, a nivel uterino, al comienzo vamos a tener menstruación, pero en cuanto el folículo de Graf empieza a aumentar los estrógenos, el útero se empieza a volver proliferativo y empieza a desarrollar un endometrio nuevo. Se empieza a recuperar del que perdió y empieza a generar de nuevo endometrio. A nivel del ovario está el proceso de maduración folicular, que estoy ya expliqué, el folículo que va madurando y va a tratar de romper la pared para salir. A nivel del cuello uterino vamos a tener secreción mucosa acuosa, y esto también es importante porque hay métodos de identificación de las fases por autoexploración. Y aquí, mujeres, por favor, conózcanse un poquito más. El fluido vaginal cambia según la fase del ciclo en que se encuentre. El fluido vaginal, recuerden que viene principalmente del cervix, más que de la vagina como tal. ¿Ya? Entonces, durante esta fase, el fluido vaginal es más acuoso, más líquido. ¿Qué va a significar eso? Que va a tener poca filancia. Usted, el moco cervical, lo va a tocar y si hace así, se va a estirar un poquito y se va a romper. Hay poca filancia del fluido vaginal. Porque en ese momento lo que importa es que el fluido sea líquido, muy líquido, para favorecer que, si hay relaciones sexuales, los espermios fluyan hacia adentro. El semen tiene suficiente filancia para agarrarse por sí solo. El semen tiene mucha filancia. ¿Ya?
pero el moco cervical a estas alturas va a ser más fluido y alcalino. A nivel de la vagina, el canal vaginal va a tener algunos cambios, después también al elevarse los estrógenos de aquí para adelante, donde va a empezar a engrosarse la pared vaginal y se va a empezar a acidificar por la producción de ácido láctico. Y aquí, varones, van a tener que desarrollar paladar. Es más ácida en la fase preovulatoria. Por la es más ácida en la fase preovulatoria. La vagina es más ácida en la fase preovulatoria por la producción de ácido láctico y glucógeno. Va a haber ácido láctico y para proteger la vagina de invasión de microorganismos y glucógeno para alimentar los espermios por si llegan a aportar azúcar. ¿Sí? Por tanto, en general, la vulva en la fase preovulatoria es más ácida. ¿Ok? Profe, entonces, en la primera fase, terminando la menstruación, en tema hormonal, se le da folículo estimulante y la luteinizante. Correcto. ¿Y cuál es el nombrado antes de eso? La folículo estimulante y la luteinizante van a hacer que el folículo madure, porque se llama folículo estimulante, y el folículo va a ser el que va a empezar a elevar el estradiol que se va a transformar en estrógeno. El estradiol se convierte en estrógeno. Exacto. ¿Sí? Esa es la cadena. Ahora, vamos a tener la fase ovulatoria propiamente tal, día 14, 15 aproximadamente. Se rompe el ovario, se libera el ovocito tipo 2, ya hacia la cavidad peritoneal. Y en ese momento se genera una oleada por parte de la hipófisis de hormona luteinizante. A estas alturas, más o menos, entre el 13 y 14, la LH se dispara. Eso va a permitir que el folículo que quedó dentro del ovario no se destruya, sino que se transforme en cuerpo lúteo. Por eso se llama hormona luteinizante. ¿Ya? Lo va a transformar. Esto principalmente por niveles críticos de estrógeno. Y además, secundario a eso, va a haber una segunda oleada de folículo estimulante para ayudar a que otro folículo se empiece a preparar para el siguiente ciclo. ¿Ya? En este momento va a ocurrir cambios. En el momento mismo de la ovulación van a haber cambios importantes. Primero, la temperatura vaginal va a subir y por eso existe un método que se llama método sintotérmico, donde se evalúa la temperatura vaginal y también la filancia del moco cervical. Hay mujeres que se toman la temperatura vaginal. ¿Ya? Se mete un termómetro. No es tan terrible, es más delgado que mi dedo, ¿ya? Y la temperatura de mucosa siempre es medio grado más que el cuerpo. Entonces usted puede que tenga 37, 37,2 normalmente. El día de ovulación de repente va a tener 37,9 a nivel vaginal. 37,6 ponte. Harto más elevada. Medio grado más, a veces un poco más. Y eso es porque está llegando más sangre al canal vaginal y al cervix. Porque está ovulando. El cuerpo está, el útero está, y el canal vaginal y el cervix y todo está diciendo, ¡es la hora! ¡Es el día! ¿Ahora es cuándo? Otra cosa que va a ocurrir es que en este momento va a aumentar la filancia. Si usted un día nota que curiosamente está teniendo un poco más de flujo, porque las mujeres todos los días tienen flujo, ¿eh? Eso es normal. ¿Ya? El canal vaginal no es algo seco, produce flujo regularmente. Es poquito, pero produce. Y usted un día curiosamente nota que el flujo es como más espeso. Igual de transparente, pero más espeso. Entonces tú haces así, y dice, oh, y ahora se estira. Tiene mucha filancia. Filancia viene del latín filum, hilo. ¿Ya? Tiene filancia. Entonces tú decís, oye, qué raro. Eso es porque está fértil. Ese día usted cuídese. Ahora, tenemos un problema asociado a esto. Los picos de estos niveles críticos de estrógeno son tan altos, que buena medida de estos estrógenos empiezan a circular en la sangre, entran en contacto con el tejido graso del cuerpo y el estrógeno se puede convertir en testosterona. El estrógeno es capaz de convertirse en testosterona y la testosterona en estrógenos.
Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de estrógeno son tan altos que un poco de estrógeno se empiezan a convertir en testosterona, efectivamente. A la mujer durante la fase ovulatoria entonces le sube la testosterona. ¿Y qué le sube? La libido. Está con todas las ganas. Por supuesto, y tiene sentido, pues el cuerpo quiere reproducirse. Entonces, le van a ocurrir varias cosas. A usted, a nivel de, en términos de ánimo, le van a pasar varias cosas. Los días ovulatorios, la mujer primero se va a sentir más bonita, porque además, como la folícula estimulante y la luteinizante se producen aquí, generan un impacto sobre los niveles de serotonina en el cerebro. Entonces usted se va a sentir más bonita, más animosa, más contenta, ¿ya? Más simpática. Si usted, joven, usted se da cuenta que su polola, su pareja anda como muy simpática, y más encima anda más cariñosa, como que lo anda buscando, esta está volando. ¿Sí? Porque efectivamente pasa eso, la mujer se va a sentir con más ganas en general de hacer cosas, más animosa, se va a sentir más bonita, más sexy además, y va a tener una libido más elevada ese día, o ese par de días, ¿ya? Porque está en fase ovulatoria. Entonces, se disparó la testosterona a nivel cerebral, hay más serotonina, y sus ovarios liberaron al óvulo. Es el momento de... Entonces, claro, por supuesto. Y a nivel vaginal va a encontrar que hay una temperatura mayor y la financia del moco va a ser mayor, y probablemente también haya mayor producción de moco cervical. ¿Ya? Así que, muy cariñosa, muy simpática, muy chistosa, muy entretenida, sospechosa, peligrosa. ¿Ya? Ahora, este moco cervical, que es más denso, se vuelve más denso principalmente porque aumenta la producción de algunos cristales, ¿ya? Cristales de ácido láctico, lo cual explica por qué el moco cervical durante la fase ovulatoria, si se deja secar y se observa el microscopio, forma ramas o árboles. Por eso se llama cristalización arborescente. ¿Ya? Se sabe qué forma esa estructura. Se ha visto, de hecho, el microscopio. En la tablita donde sale el útero, al lado de la expresión dice endometrio vegetativo, es porque está creciendo después de... Exacto, lo que yo decía, una vez que se cae, empieza a elevarse los niveles de estrógeno, claro. Empieza a regenerarse y crecer, proliferar. Endometrio secretor, porque el endometrio posovulatorio, que no hemos llegado al posovulatorio, vamos a allá, eso es posovulatorio, ya voy. Ahora, posteriormente a la ovulación, inmediatamente después, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, vamos a tener la fase lútea como tal. Se va a empezar a secretar progesterona y estradiol en grandes cantidades por si acaso hay fecundación para que ese embrión se pueda implantar, ¿ya? Y pueda sobrevivir. Normalmente la progesterona aumenta mucho cerca del día 21 y después empieza a bajar. El ovocito que estaba en la trompa de falopio es transportado hacia el útero, especialmente si ocurrió la fecundación. Si no hay fertilización, se va a degradar. Este ovocito se va a terminar degradando y el cuerpo lúteo también, transformándose en cuerpo órbica. Y eso ya lo había dicho. Cuando se pierde el cuerpo lúteo, ojo, cuando se pierde el cuerpo lúteo, en los ovarios se deja de producir progesterona. Si caen los niveles de progesterona y estrógenos, entonces la base del endometrio corta la circulación y ese tejido se muere. Es así de sencillo. Tenemos que entender de que está la base del útero, el endometrio está por encima, le llega irrigación sanguínea, pero lo que mantiene esa irrigación sanguínea son los niveles sobre todo de progesterona. Corto la progesterona, corto la irrigación. Si corto la irrigación, el tejido se muere. Se muere. Entonces lo que se muere es la base de esto, lo que se llama el estrato basal. Se cae, se suelta y usted menstrua en forma posterior, ya hacia el final del ciclo. Ahora, si en esta etapa, sobre todo en esta primera semana, el endometrio, esta parte de adentro, va a generar mucha mucosidad
y además mucho glucógeno. Por eso hablamos del endometrio secretor. Secreta muco para proteger y glucógeno para aportarle energía al cigoto o al embrión que se va a implantar. ¿Ya? Y a estas alturas, después la vagina pierde acidez, se vuelve más neutra. ¿Sí? Esto es ciclo menstrual completo. Profe, la pastilla del día después subiendo la progesterona. De hecho, la pastilla del día después lo que tiene son niveles brutales de estrógeno, muy altos de estrógeno, que son equivalentes a la fase preovulatoria, justo antes de la ovulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo cree que se volvió a liberar un óvulo, entonces no está en condiciones de retener este que está acá adentro. Es muy peligroso hacer eso, entonces lo suelta. Corta, al elevarse los niveles de estrógeno, la progesterona empieza a bajar, el cuerpo lúteo dice, no, guacho, esto no lo puedo retener, el útero también, se corta toda la circulación, hay aborto. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora una buena parte de fecundación y embriogénesis. Bien. Para hablar de fecundación y embriogénesis, primero tenemos que hablar del coito. Y tenemos que hablar del sexo propiamente tal. Porque así ocurre. ¿Sí? Esto por si acaso es una tomografía que se ha computarizado de una pareja realmente teniendo relaciones. Ahí está. Mira, aquí se ve el útero. Y se ve el cervix, se ve cómo está apuntando hacia atrás y el pene llega acá. Ahí está lo que les explicaba antes. Ya, eso es una taxa de una pareja teniendo sexo. Bien. A ver, primero necesito que entendamos el proceso que está relacionado con el coito. Las primeras personas que investigaron esto fueron Master y Johnson. Hay una serie en Netflix con respecto a ellos. Oh, creo que sí. Master y Johnson, Master era un científico, Johnson era el científico de Master, era como su secretaria, pero la loca le pegaba un montón, cachaba caleta. Y resulta que esto fue más o menos en la época de los 60, de estudiar el sexo, porque ellos estudiaban el sexo no en la teoría, para poder comprender el sexo de verdad, porque hasta esas alturas había cierto estudio teórico. Pero la única manera de poder estudiar el sexo en serio era ver gente teniendo sexo, desde una perspectiva científica. Entonces, ¿qué hacían? Hacían convocatoria de gente que estuviera dispuesta y los observaban y los grababan, peor pecado supremo, teniendo sexo con electrodos puestos que medían temperatura de piel, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, tensión muscular, tensión de la piel. ¿Sí? Por este motivo, Master y Johnson fueron encarcelados, de hecho. ¿Ya? Master y Johnson iniciaron sus estudios por ahí cerca de los 60 y creo que en los 70 fueron las primeras publicaciones. Recién, porque entre medio se fueron presos, los restringieron, el loco lo echaron de la Sociedad Internacional de Psicología. De psiquiatría, ¿verdad que psiquiatra? La pura cara. Bueno, a raíz de estos estudios nace el destape sexual que ocurre al final de los 70 y los 80. De hecho, a raíz de los estudios de Master y Johnson aparece también la famosísima película, no sé si me han escuchado hablar de ella, de Garganta Profunda. ¿No? Creo que de broma. Garganta Profunda es una película antigua, es la primera película pornográfica que se desarrolló en la historia, y esa película se emitió en cines normales. La cagada en Estados Unidos, estaba la pura cagada. Se emitió en cines regulares y venía del mito de que una mujer, o sea, una fantasía básicamente, de que una mujer tenía el clítoris en la garganta. Bueno, esa idea, ¿de dónde nace? Antes nadie sabía que existía el clítoris. Antes de que Master y Johnson hicieran los estudios, el clítoris era casi un mito. Era una estructura anatómica rara que se le veía ahí, pero que era un pliegue de la vagina, se acabó.
Nadie sabía que el clítoris, científicamente hablando, nadie sabía que el clítoris tenía funciones de estimulación sexual. Profe, pero algunos pueblos aborígenes Por supuesto, mira. les cortaban los labios vaginales para que no sintieran placer las Guacho, mujeres. a nivel, estamos hablando de culturas aborígenes, sabían mucho más que los científicos de la época. Pero estamos hablando a nivel de las ciencias. En ciencia no se tenía que hallar idea que era el clítoris, era un mito. Y cuando se descubre que el clítoris existe y que el clítoris es el que despierta el placer en las mujeres, entonces aparece, y además esto se junta con el morbo del sexo oral, entonces aparece el mito y crean la película de Orgasmo Profundo. ¿Ya? Bueno, esto todo como introducción a que Master y Johnson fueron los únicos que estudiaron la conducta sexual en forma científica y establecieron que la conducta sexual tenía 4 etapas y que tenían que ver con las 4 etapas de la excitación sexual. Se define entonces una gráfica, de hecho, de la conducta sexual, donde vamos a tener 4 etapas. La primera etapa es la etapa de excitación. En la etapa de excitación, ¿ya?, ocurre una vasocongestión genital, es decir, aumenta la irrigación genital tanto en hombres como en mujeres. Acuérdense que yo ya les expliqué que la estructura femenina es equivalente a la estructura masculina. Provenimos de donde mismo, en términos embriológicos. Y por tanto, hay vasocongestión genital tanto en mujeres como en hombres. Se acumula sangre en los cuerpos cavernosos y esponjosos, en ambos casos, causando en los varones la erección, y en las mujeres la protrusión clitoriana y la apertura de los labios mayores. Bueno, eso yo ya se los había comentado, pero ahora lo van a ver. En los varones el proceso de excitación es bastante obvio, la erección, pero esto es algo que la gente no tiene muy claro. Los labios mayores se empiezan a abrir y ocurre que los labios menores se asoman. ¿Se acuerdan que les había dicho esto? Entonces, en este proceso hay un proceso de congestión genital. Fíjense lo que ocurre a nivel del clítoris. Mira, acá está completamente cubierto, acá está expuesto, y mira el capuchón cómo está dispuesto. Los labios menores, el aumento de secreción vaginal, ¿sí? Esto normalmente la gente no lo tiene tan claro. Entonces, se acumula líquido en los cuerpos cavernosos y esponjosos, en los varones causando la erección, pero en las mujeres lo que causa es esta apertura de los labios vaginales, la protrusión del clítoris y además el aumento del transudado vaginal. La vagina se humedece, ¿ya? La vagina efectivamente se humedece. Y vamos a tener aumento del tono muscular, producto de la elevación de hormonas, particularmente la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Recordemos que ambos sexos tenemos de las dos cosas. Y la testosterona es la única que causa el libido. Así que por eso los hombres somos más calientes que las mujeres, es una cosa hormonal. Es así de simple. Los hombres tenemos más testosterona. Y la testosterona es la que causa el libido. Entonces es súper simple, es sumar 2 más 2. ¿Cachai? Es sumar 2 más 2. Y de hecho, eso explica también por qué mujeres que son un poco más androgénicas, que tú las ves que tienen un carácter más fuerte, olor corporal más fuerte, o son más velludas, suelen ser sexualmente mucho más activas. Porque tienen más testosterona. ¿Ya? Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Además, no solamente se van a erectar los cuerpos cavernosos y esponjosos, sino que también se erectan los pezones. Y esto tiene que ver con que durante el desarrollo embriológico, el origen ectodérmico del pene, los cuerpos cavernosos particularmente, los cuerpos esponjosos y los pezones, es el mismo. Como es el mismo embriológicamente, tiene las mismas características y también se erectan en la excitación. ¿Sí? Luego, y esta es la fase, como les digo, donde todo sube las ganas, sube el entusiasmo, y en esta fase, además, va a ocurrir algo a nivel del cerebro. Vamos a tener
tres neurotransmisores importantes a nivel cerebral para este proceso. El cerebro produce sus propias hormonas, entre comillas, que son los neurotransmisores. Cada uno encargado de una labor bastante particular, pero que se vuelve compleja cuando se combinan entre ellos. La serotonina, ¿han escuchado hablar de la serotonina? Sí. La serotonina es el neurotransmisor del ánimo, no de estar contento, no de estar feliz, es del ánimo. Yo tengo ánimo para hacer las cosas, tengo ganas, estoy prendido, ¿cachai? Mientras más serotonina, más prendido estoy. Entonces, ¿qué ocurre? Durante la fase excitatoria, además de aumentar la testosterona, sube la serotonina. Me quedan 3 minutos, ¿queréis grabar? ¿Ya? Durante la fase excitatoria, sube la serotonina y sube violentamente, tanto en hombres como en mujeres. Las otras fases van a tener No va a grabar variaciones en más hombres y en minutos. mujeres. ¿Ya? Pero, tanto en hombres como en mujeres, se va a disparar a nivel cerebral la serotonina. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en la fase de excitación estamos pero entusiasmados, prendidos, no tenemos ganas de no juguetear y te rías de hecho. Muchas veces en el jugueteo previo te da risa, te diviertes, ¿cachai? De hecho, es mucho más agradable y es mucho más íntimo una relación sexual cuando particularmente la fase excitatoria sube mucho la serotonina, dándote cuenta que tú la estás pasando súper bien, no solo te estás calentando, sino que realmente la estás pasando bien. Porque claro, genera un estado neurológico distinto. Y eso tiene mucho que ver con la fase excitatoria. Esto fue corroborado muchos años después por los neurólogos, porque en la época de Master y Johnson era imposible determinar los niveles de serotonina a nivel cerebral en esto, ¿ya? Una vez que se alcanza el máximo excitatorio, entonces viene la fase de meseta. En la fase de meseta no hay exageración, solo hay aumento de los cambios previos. Entonces, la erección se va volviendo más firme, el glande se oscurece, los labios vaginales también se oscurecen y se abren más. El clítoris se va a tender a retraer un poco, pero también el capuchón, entonces ahora puede que incluso sea visible a estas alturas, ¿ya? En los varones vamos a tener excreción de las glándulas de Cooper, entonces usted, varón, va a tener el líquido preseminal, la famosa gotita, ¿cierto? El líquido preseminal. Y va a aparecer un síntoma que fue uno de los más descritos por Master y Johnson al comienzo, que es lo que se llama rubor sexual. Usted se va a colocar rojito no solo de aquí, sino que del pecho y la espalda, en forma de M invertida, o W si quiere. Genera así. ¿Sí? Pecho, espalda y la cara. Eso se llama rubor sexual, ¿ya? Por el aumento de circulación. En esta fase, la serotonina, y aquí vamos a tener una variación, hombres con mujeres, y voy a hacer una gráfica diferenciada para hombres